La obra de José Antonio del Busto es muy relevante en la historiografía peruana. ¿Por qué razón? Porque tiene una visión peruanista, una visión integral del pasado peruano, desde el mundo prehispánico hasta la independencia. José Antonio del Busto es hijo intelectual de Víctor Andrés Belaúnde, de quien toma la visión peruanista o de peruanidad que la aplica en sus libros. Y por otro lado, debo indicar que es uno de los hijos predilectos de nuestra casa de estudios, porque es discípulo institucional de José Agustín de la Puente y discípulo académico de Guillermo Loman Villena, de quien tomó su metodología. El trabajo historiográfico de José Antonio del Busto es hasta ahora muy importante. En principio por su enorme erudición en el conocimiento de nuestra historia, pero sobre todo de la época de la conquista. No hubo mejor historiador a quien consultar sobre los conquistadores, sus historias particulares y de conjunto, que a José Antonio del Busto. Por otro lado, su aporte también a la historiografía peruana e internacional ha sido justamente sistematizar ese conocimiento de la conquista a través de la biografía de los personajes, a través de, digamos, la atención o la mira puesta en cada uno de ellos en la medida que era posible para, digamos, brindarnos un conjunto de información tan amplio que con solamente revisar las biografías de los conquistadores ya tenemos material suficiente para recrear una parte de la historia de la conquista y colonización, ¿no? Por eso me parece que su soporte ha sido fundamental, ¿no? Su gran erudición ha sido un aporte muy valioso. Bueno, hablar de los aportes de José Antonio del Busto no es una tarea fácil porque produjo tantos trabajos interesantes e importantes que corro el riesgo de omitir alguno, ¿no? Lo cual sería muy injusto, pero bueno, desde una perspectiva de coger, de tomar lo más significativo, diría yo que hay varios trabajos significativos. El Marqués Gobernador, sin lugar a dudas, ¿no? Su gran libro. Una biografía de Francisco Pizarro, narrada de forma muy amena. Es un libro que atrapa al lector y que más tarde la amplió y la sometió a un rigor académico muy exhaustivo y le puso mucho aparato crítico, ¿no? Muchas notas a pie de página, y lo que devino en una segunda gran biografía de Francisco Pizarro, publicada en los años 90 del siglo pasado, en 2 extensos tomos. Ahora, también José Antonio del Busto estudió entre los incas a Túpac Yupanqui. Túpac Yupanqui, según José Antonio del Busto, le dio forma al actual Perú, ¿no? En el caso del virreinato, vale mencionar la biografía de San Martín de Porras, que es una biografía totalmente intelectual, totalmente académica, con gran aparato crítico y que apunta a una interpretación como un personaje de época del siglo XVII, de los primeras décadas del siglo XVII. Y esos serían los libros más significativos. Ahora bien, José Antonio del Busto comenzó como un erudito, comenzó como un historiador de temas muy precisos, muy puntuales, que requerían de gran investigación. Yo me refiero, por ejemplo, a su tesis de doctorado sobre el conde de Nieva, Diego López de Zúñiga y Velasco, que le tomó varios años de investigación en el archivo de Indias de Sevilla.
por otro lado, comenzó de forma muy erudita y reparó en el desconocimiento de la historia del Perú o en los prejuicios que había en la enseñanza de la historia del Perú. Por eso es que se abocó a la divulgación. Eso es muy importante. Se entregó por completo a escribir libros de forma que estos llegasen a los maestros y fuesen leídos con gran aceptación por el alumnado, ¿no? José Antonio del Busto tenía mucha conciencia de la enseñanza, era consciente de los contenidos que estaba transmitiendo y que estos debían llegar de forma muy correcta a los alumnos para que no los olvidaran. Por eso es que era exigente. José Antonio del Busto era sumamente severo en la transmisión de sus conocimientos. Creo que él tiene libros que son de una erudición histórica indudable y pensados y dirigidos solo para especialistas. Pienso, qué sé yo, en el diccionario de conquistadores, en su tesis sobre el Conde de Nieva, en los 2 tomos sobre Pizarro, o en los tomos sobre Tupac Inca Yupanqui, pero junto con esa producción absolutamente histórica, científica, erudita, hay una producción pensada en la difusión. Hay libros que tuvieron ediciones con muchos ejemplares, hay libros que sin perder, digamos, la erudición, el dato preciso en su concepción y por supuesto también en su redacción, son libros que estaban pensados para que llegaran a un público más allá de los historiadores, a un público más allá de los especialistas. Pienso en su Perú preincaico, pienso en su Perú incaico. Creo que incluso la conquista del Perú puede responder a estas características. Por supuesto, sus textos escolares tienen esta característica. Obviamente, su compendio de historia del Perú pretendía esto. Y también aquellas colecciones que dirigió, en las cuales en algunos casos también es autor de algunos tomos, pero aquellas colecciones que dirigió, por ejemplo, la Historia General o la que hablaba hace un momento, Los Forjadores del Perú, que son tomos y libros o biografías pensadas, repito, para que llegue la historia al gran público. Él estaba convencido que una de las funciones de la historia era crear conciencia de identidad, era crear confianza en el Perú, era contribuir a la nación. Él estaba convencido, por supuesto, que el Perú existía como nación y había que usar, en el buen sentido del término, la historia, la producción histórica, la divulgación histórica para lograr que los peruanos sintamos orgullo por nuestra nación, por aquello que hicieron nuestros antepasados, por esa historia que no siempre es del todo conocida. Por eso en su noción de forjadores del Perú podían estar incluso personajes virreinales como el conde de Superunda.
maestro en ambos terrenos, ¿no? El maestro ese que da la clase dentro del aula, repito, una clase muy bien estudiada. Qué pena que no tengamos grabaciones o videos de esas clases. Habían algunas realmente espectaculares, ¿no? Historia de la Conquista era un curso sumamente cautivante, ¿no? Además que el doctor en esas épocas era medio gordito, ¿no? Porque después se avanzó mucho con su enfermedad. Y él, cuando hablaba del tema de Historia de la Conquista, lo hablaba con tanto fervor que nadie ya escribía. Todos nos quedamos así mirándolo, ¿no? Y nos hacía vivir los momentos. Yo me acuerdo que cuando decía, ¿no? Y entonces los cargadores del anda del Inca les abrían el vientre con las espadas, las vísceras saltaban, todos nos agarramos el estómago, ¿no? Como diciendo que nos saltaban nosotros también. Tú ya veías, visualizabas cómo estaba haciendo la captura del Inca, porque era sumamente histriónico a la hora de hablar, ¿no? O sea, representaba todo y te lo hacía sentir, pero en el fondo era sumamente estricto en cuanto a la puntualidad, ¿no? Y esas son anécdotas que ya les voy a contar si me las consultan. Era muy estricto, entonces solamente le dictaba la clase a las que llegaban antes que él al aula. Las que llegaban después ya no entraban al aula, ¿no? Porque ya lo sabíamos, desde el primer día nos dijo, yo apenas empiezo la clase y ya nadie entra. Como se dice, cuando a ti te avisan las cosas ya no hay problema, ¿no? Tienes que cumplirlas. Pero había gente que se iba, se metía a la cafetería y después cuando regresaban ya estaba la puerta cerrada. Pero era así. Entonces todo el mundo ya estaba esperándolo en la puerta a la hora que iba a empezar la clase porque a todo el mundo nos gustaba escucharlo, ¿no?